Buenas tardes para todos. El día de hoy, sábado 18 de abril, vamos a tener nuestra quinta clase y seguimos trabajando en ciencias naturales. Mm, el día de hoy, pues vamos a seguir con las preguntas tipo ICFES, pero antes de iniciar, pues vamos a dejar estos primeros 5 minutos para saber si tienen alguna duda, inquietud hasta el momento, cómo les fue con el taller que realizaron la semana pasada y si hay alguna sugerencia respecto a las clases. Bueno, si no hay ninguna sugerencia, petición, inquietud respecto a los talleres que se han dejado o a las clases que se han hecho, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a iniciar con esta pequeña frase de Thomas Edison, donde dice, no hay un sustituto para el trabajo duro. Y quiero que, pues, de las personas que estamos hoy presentes, de pronto dos personitas intervengan respecto a qué entienden por este tipo de frases. No hay un sustituto para el trabajo duro. Dos personitas que me digan qué entienden por esto o qué les parece esta frase. ¿Nadie? Entonces lo voy a hacer dedocráticamente. Por favor, Darly Rojas, ¿qué entiende por esta frase? Eh, Buenas tardes, profe. Mm, Pues se refiere de que nadie, como que nadie sabe qué es el trabajo que está viviendo aquella persona, como para juzgarla o algo así. Bien, Darly. Ahora vamos a escuchar a Luis Vera. Luis, ¿estás? Bueno, creo que Luis no está. Grayley Lorena. Buenas tardes, profe. Pues creo que significa que para lograr algo importante, ¿verdad? Toca esforzarse, que no hay manera fácil, pero hay que meterle ganas todos los días para lograrlo. Excelente, Grayley. Muy bien las dos personas que participaron, las dos chicas. Y sí, continuadamente con lo que ustedes dijeron, extendiendo un poquito, realmente trabajar duro es sinónimo de éxito. Entonces, la frase dice no hay un sustituto, o sea, no se puede quitar. Hay personas que piensan que pues se van como por el camino o la ruta sencilla, pero realmente no hay ninguna ruta sencilla, ¿sí? Que de pronto tomar un camino o una trocha para llegar a la meta no significa que no nos va a tocar trabajar duro. ¿Listo? No hay un sustituto, no hay forma de cambiar el trabajo duro por algo más sencillo porque todas las personas que han tenido éxito han trabajado duro. ¿Listo? Entonces, la invitación es para que en este tiempo que nosotros estamos aquí estudiando, no solamente conmigo, sino con las diferentes profes que les están compartiendo cada una de las clases, ustedes puedan dar lo mejor de ustedes.
como hacer ese trabajo duro, dar el 100%, porque eso les va a llevar al éxito, ¿sí? El trabajo duro siempre va a ser sinónimo de éxito o es como una ecuación en donde el trabajo duro es el factor y el producto va a ser el éxito. Entonces, en el caso de ustedes, lograr tener ese título que están anhelando como bachilleres. Bien, entonces después de esta pequeña, corta intervención para despejar la mente por el chat, les compartí un link. Necesito que ingresen, por favor, y les va a aparecer un formulario más o menos así. Entonces, porfa, me confirman si les está apareciendo así cuando ingresan al link que les compartí en el chat. Hola, hola, sí. Sí, profe, sí aparece. Listo, perfecto. Entonces, cuando les aparezca así, ustedes lo que van a hacer son tres preguntas. La primera es nombres, nombres completos. Por favor, ustedes acá en la respuesta les va a aparecer el teclado y van a digitar su nombre completo. Entonces, por ejemplo, si es Camila, Camila Alejandra, entonces escriben Camila Alejandra en el nombre. Si solo tienen un nombre, pues colocan solo un nombre. Y en los apellidos Profe, colocan el apellido. ¿Listo? profe, Dígame. ¿usted dónde está el link? O sea, por lo que a mí no me aparece en el chat. En el chat está. O a mí no me aparece en el chat. De pronto ingresaste hasta ahorita, ya te lo vuelvo a colocar. Bueno, Entonces, si ingresan a ese link y les debe aparecer una encuesta. Esa la creé yo hace un momentico para tomar la asistencia de la clase número 5. Nada, solamente ingresas al enlace y va llenando tus datos lo que te piden. Los que tengan asterisco en rojo es porque es obligatorio. Ah, sí. A 5.000, 5 por 3, que es 1.500.000, le hago para Dios. Así, güey, madre, pero le hago 1.500.000. En la cabeza con mute. ¿Cómo te parecen las clases? Ah, tú eres la que las ve. Perfecto. ¿Bien? Coloco bien. Profe Saida, por favor, para silenciar a Joana. ¿Ya almorzó? ¿Y el otro fue almuerzo? Bien, la tercera pregunta es ¿cómo te parecen las clases? Una respuesta corta, a lo que a ustedes les haya parecido hasta este momento. Sean muy sinceros, por favor. Igual yo lo voy a, a estar leyendo. Darly, creo que estás dibujando en la pantalla. Pone con la canción. Hoy tenemos día, ¿sí? Nuevamente, Joana, tienes el micrófono abierto. Hágale, señora. Bien, espero que todos hayan llenado la encuesta. Como les repito, todas las clases lo vamos a hacer. Es la asistencia de la clase. Las clases anteriores no lo habíamos hecho, pero a partir de ahora sí lo vamos a estar implementando. Listo, continuadamente. También, permítanme un segundo, les voy a compartir al chat el link del canal de YouTube que se está manejando. En esta plataforma de YouTube estamos colocando este link que les estoy compartiendo. De una vez les va a llevar a la playlist de las clases. Hasta el momento tenemos 4 clases que han sido grabadas y están ahí para que ustedes las vean. Creo que están en desorden, pero pues todas las clases tienen su número. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Todas han sido de ciencias naturales, entonces no hay pierde. Listo, si ustedes de pronto quieren ahondar un poquito más en el tema, en el mismo canal de YouTube tengo algunas clases que se grabaron del semestre pasado, entonces las pueden revisar si quieren de pronto aprender más cositas. Ahora sí, vamos a dar inicio a la clase. En nuestra clase anterior quedamos en la pregunta número 15. Entonces, el día de hoy vamos a ir a la pregunta número 16. Entonces, para esta pregunta vamos a tomarnos un buen tiempito para poder analizarla, ya que tiene muy bien la persona que me mandó por acá, por el chat, que ya llenó la asistencia. Sí, al final les va a aparecer enviar respuesta, ustedes le dan a enviar y ya, me queda mi archivada, yo después la leo.
Bien, entonces la pregunta número 16, les digo que nos va a tomar un poquito de tiempo abordarla porque tenemos que explicar muy bien este proceso de cómo es la síntesis de proteínas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar leyendo la pregunta. Les voy a dar un minuto para que ustedes la lean, la interioricen y traten de responder allá cada uno diga, bueno, yo creo que es la A o el otro chico, no, yo creo que es la B. Un minutico para leerla, interiorizarla y responder. Si ya la terminaron de leer, al chat me van mandando la opción que ustedes crean correcta. Entonces, la persona que dice A, manda la A. La persona que dice D, manda la D. Bien, vamos a leerla. Entonces dice la pregunta número 16. A partir de las cadenas de ARN mensajero se forman proteínas. Entonces vamos a... Ay, ya empecé mal. Vamos a comenzar a señalar las palabras importantes. Entonces recuerden que en una primera clase yo les mencionaba, cada vez que abordemos una pregunta, o sea, cada vez que nos den una pregunta, nosotros vamos a coger un lapicito. En este caso, como es virtual, yo hago el ejercicio. Pero la idea es que cada uno de ustedes pueda señalar o ir señalando las palabras o el juego de palabras que les parezca importante o que de pronto no conozcan. Entonces De dice... islas. Joana, otra vez tienes el micrófono abierto. Bien, entonces, pregunta número 16. A partir de las cadenas de ARN mensajero se forman proteínas. Entonces, recordemos que ya lo hemos visto, existe un dogma central de la biología molecular y es que de ADN, que es la cadena natural de la vida, recuerdan que nosotros ya hicimos una tareita respecto a eso. Del ADN, nosotros después de la replicación, bueno, el ADN básicamente, inicialmente se replica. Después de que sucede esa replicación, el ADN se va a convertir en ARN. Ese ARN se llama ARN mensajero. ¿Por qué se llama mensajero? Porque lleva un mensaje. Entonces le ponemos acá una M minúscula. Recordemos las siglas. Entonces, la A significa ácido desoxi porque está desoxigenado, desoxirribonucleico. Nucleico porque tiene nucleótidos. Y ARN significa lo mismo, solo que acá ya está oxigenado, ácido ribonucleico. ¿Listo? Y en el caso de la M, para este momento significa mensajero. ¿Listo? Entonces, después de que tengamos la cadena replicada de ADN y la convirtamos a ARN mensajero, todo este proceso va a suceder voy a colocarle otro color, va a suceder en el núcleo de la célula. ¿De dónde? De cada una de las células. ¿Listo? Entonces recuerden que en el núcleo de las células yo ya les había puesto una tareita acerca de los organelos celulares. Sí, es muy importante que el núcleo es ese mando o ese comando central en donde se dan todas las órdenes a la célula y donde se guarda la información genética. ¿Cuál es la información genética? Básicamente el ADN. Entonces en el ADN están toda la información que nos hace ser nosotros. Tiene el 50% de la madre y 50% de los padres que nos dieron la vida. Entonces, ese ADN se va a convertir en el núcleo en ARN mensajero. Entonces recordemos que el ADN maneja bases nitrogenadas como la adenina, la guanina, la citosina y la timina.
y la timina. Son esas 4 bases nitrogenadas. En el caso del ARN mensajero, ya no vamos a manejar timina, sino que hablamos de adenina, guanina, citosina y la timina va a cambiar por una que se llama uracilo. Es una base diferente. ¿Listo? Entonces esas van a ser las bases nitrogenadas del ADN y del ARN. ¿Listo? Posteriormente que ya tenemos el ARN mensajero, vamos a salir hacia el citoplasma, como en un bucecito, al citoplasma de la célula, que recuerden que el citoplasma es como esa gelatina, ¿no? Ese líquido que está alrededor de, o bueno, está dentro de toda la célula y cubre todos los organelos celulares. Y del citoplasma vamos a llegar a un organelo que se llama ribosoma. En el ribosoma es donde aparece o va a surgir la magia, un ribosoma. El ribosoma, mm, el ribosoma más o menos se pinta de esta manera. Tiene una subunidad grande y una subunidad pequeña. La hebra que nosotros estamos trayendo de ARN mensajero va a integrarse aquí. ¿Listo? Y ahí es donde se va a comenzar a hacer la lectura. Listo. Después de que llegue el ARN mensajero al ribosoma, va a venir una ARN de transferencia, va a intervenir una ARN de transferencia que va a traer, por acá le pongo la T chiquitica. Este ARN de transferencia va a traer algo muy importante que se llama el aminoácido. Él trae un anticodón, que ya les explico bien cómo es ese proceso, pero él básicamente lo que va a traer es un aminoácido y el aminoácido va a permitir que en el proceso de la transcripción se peguen los aminoácidos y me formen finalmente la proteína. Generalmente yo la pinto como PP, para mí es proteína, ¿listo? Entonces, ese es el dogma central de la biología molecular. Hablamos de 3 procesos. Entonces, por aquí recuerden el proceso de replicación, lo voy a poner acá en rojo, una R, replicación. Por este lado, hablamos del proceso de la transcripción, lo voy a poner así como TR. Y finalmente hablamos del proceso de, en mayúscula, traducción. Lo voy a poner como tra. ¿Listo? Esos son los 3 procesos que se van a ir dando. ¿Listo? En este caso, la pregunta nos está enfocando, nos está direccionando hacia la formación de proteínas. Miren, nos mencionan el ARN mensajero y la formación de proteínas. ¿Dónde está sucediendo eso específicamente en lo que les acabo de mostrar? Aquí. Si ustedes se dan cuenta, comienza aquí en en la transcripción y vamos hasta la traducción. Eso es lo que nos están haciendo la pregunta. ¿Listo? Entonces volvemos a leer. Dice, a partir de las cadenas de ARN mensajero, o sea, de esto que tenemos aquí, se forman las proteínas, lo mismo que les acabo de explicar. El ARN mensajero va a dar lugar a las proteínas. En este proceso, por cada 3 nucleótidos consecutivos de ARN mensajero, se codifica un aminoácido. Estos se llaman codones. Ya les explico exactamente qué significan y qué son, cómo los vemos. Estos son los codones. Un codón es un triplete de bases nitrogenadas. Entonces recordemos que como estamos trabajando en ARN mensajero, solamente estamos hablando de estas 4 bases nitrogenadas. ¿Listo? Entonces los codones son 3 bases nitrogenadas. Un ejemplo, A, U, G. ¿Listo? Entonces cada 3 bases nitrogenadas yo cuento un codón. ¿Listo? Bien. Ahora, entonces, a continuación se muestra una secuencia de ARN mensajero. ¿Qué nos están dando? El ARN mensajero, mírenlo acá. Ese es este ARN mensajero que me lo están dando, miren. Es esto mismo. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Que yo pueda identificar los codones inicialmente. Si este es el ARN mensajero, yo voy a poder identificar los codones. ¿Listo? Después nos dice los nucleótidos A u G codifican únicamente para indicar el inicio de la formación de la proteína. Entonces vamos a buscar el A u G, mire, A u G. Listo. Cada tres bases nitrogenadas, yo voy a codificar un codón. Y los nucleótidos UAG, vamos a buscar el UAG, codifican únicamente para indicar su terminación. Entonces vamos a irlo separando. Entonces vamos en rojo. Por aquí está el primer codón. Después GCA sería el segundo codón. AGA sería el tercer codón.
AAC sería el cuarto. GAC sería el quinto. CAC sería el sexto. Vamos con AUC, séptimo, UAG, octavo. Eh, Miren que el UAG es el que me está diciendo que es el que indica la terminación. Bien, ya les explico eso, pero vamos a seguir en tripletes. Ay, me quedo mal. Aquí, listo. Entonces, ahí ya sé en cuántos codones tiene esa cadena. Pero entonces mucho ojo con lo que me están diciendo. Me están diciendo que el auge indica cuando inicia, o sea, el inicio, y el UAG indica cuando termina. Listo, la hebra cuando se va a traducir. Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito saber dónde empieza. Entonces inicia aquí, en este codón. ¿Sí lo ven? ¿Lo están viendo? Aquí inicia. AUG. ¿Por qué? Porque tiene estas letras. Ningún otro lado se encuentra AUG. ¿O sí? ¿Ustedes lo ven? No, no está. Entonces, y dice que termina cuando aparece este codón. Recuerden que cada vez que hablo de un codón son tres letras. ¿Listo? O un triplete, es lo mismo. Entonces, ¿dónde encuentro UAG? En la cadena. Entonces busco una que empiece por UAG, la encuentro aquí. Entonces, básicamente, la cadena que yo voy a hacer la síntesis de proteínas es solamente este pedazo. Entonces, vamos a tratar de organizarla aquí. Entonces, la cadena que yo necesito es esta, solamente. ¿Sí la podemos ver? ¿Por qué el resto no? Porque el resto, ahí termina Una corporación. ahí termina. Corporaciones. ¿Me estás diciendo algo? Hola. Ok. Entonces, ¿por qué no continúo con la cadena? Porque ahí me indica el codón de determinación. Entonces, ¿qué pasa? Es como un código. El codón es un código. Entonces, el código que permite dar inicio a que se codifique el mensaje y el código de terminación del mensaje. Entonces, solamente se puede traducir si se encuentra el código de inicio y el código de finalización. ¿Qué pasaría si no existiera un código de finalización? La cadena nunca terminaría y sería infinita, ¿sí? Las proteínas necesitan un límite, entonces recordemos que los péptidos se forman a partir de, o bueno, menos de 2, a partir de 2 a 50 aminoácidos, ¿sí? Pero las proteínas son mayores a 50 aminoácidos. ¿Qué pasaría si no existiera el codón de terminación? Sería sí, una cadena de aminoácidos demasiado larga y realmente pues se cortaría por error de la maquinaria celular y realmente no tendría como un orden, ¿sí? Y esto pues desencadenaría muchas fallas a nivel de la célula. Bien, ¿qué pasaría si no existiera el inicio de la traducción, que es ese codón que me marca el inicio? Entonces no iniciaría nunca el proceso de traducción, por lo tanto no tendríamos proteínas, por lo tanto sería pues un error fatal. ¿Listo? Entonces nos dice, con base en esta información, ¿cuántos aminoácidos conformarán la proteína? 6. Bien, por acá me dicen 6. Muy bien, voy mirando el chat. Por acá me colocan C, muy bien. Listo, entonces a todos les estoy colocando manita arriba porque pues me gusta mucho que participen y valoro eso. Bien, entonces vamos a contar. ¿Qué sucede? ¿Por ahí alguien? Sí, por favor, habla. Julián. Me puse por error, profe. Listo, yo dije, uy, está que se habla. Listo, listo. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá me están dando dos distractores. Primero, muchos distractores, realmente. Lo primero. Entonces, vamos a comenzar abordando todas las opciones de respuesta. Entonces, la A me dice 8 codones. Entonces, ¿cuántos aminoácidos conformarán la proteína? Entonces, recuerden que por cada codón se pega un aminoácido. Un aminoácido es como vamos a hacerlo acá más bonito porque es así, mire, una perlita. Este es un aminoácido, este es un aminoácido. Para que ustedes me entiendan, vamos a poner otro color.
Deme un segundito para que quede súper claro. Listo. Este sería otro aminoácido. Ya les pinto aquí. Deme un minuto y ya les explico. Entonces, por ejemplo, U, A, G. Entonces, este sería otro codón y este sería otro aminoácido. Ellos llegan y se pegan, ellos se van pegando. Cuando el ARN de transferencia trae aquí el aminoácido, que sería este mismo, mírenlo aquí, que yo traté de pintárselos, aquí, que sería este mismo. mm, ¿Cómo así? Entonces ellos se van pegando mediante enlaces peptídicos y finalmente, ¿qué van a formar? Como un collar de perlas. Ustedes se pueden imaginar un collarcito de perlas por un momentico. Entonces se van a imaginar que los aminoácidos se van a ir pegando así. Entonces cada codón, o sea, cada 3 letras, me van a ir formando un aminoácido. Mire este que vamos a separar. Un aminoácido. Entonces cada aminoácido se va pegando hasta que son muchos aminoácidos y cuando llegan a 50 se corta y ahí forman los péptidos. O cuando llegan a más de 50 ya cuando la maquinaria celular lo indique, se van cortando dependiendo del tipo de proteína que se quieran formar. Entonces así sucesivamente se van pegando los aminoácidos. ¿Qué me quiere decir? Que cada 3 letras que se llaman codones, vuelvo y reitero, los codones son cada 3 letras, mírenlo aquí por favor, se los coloqué aquí es una codificación para la proteína. Es decir, por cada 3 letras voy pegando un aminoácido. Finalmente, esa cadena de aminoácidos me van a formar una proteína. Entonces, por acá les voy colocando que cada bolita significa un aminoácido y que finalmente toda la cadena de las bolitas pegaditas va a significar una proteína. Entonces, si cada 3 letras codifican una proteína o van formando aminoácidos que codifican una proteína, la opción A me dice lo siguiente, 8 codones básicamente. Entonces vamos a contar. ¿Qué sucede? Yo no puedo contar, de una vez les digo, yo no puedo contar los codones que no se están leyendo. ¿Por qué? Porque si terminó acá la traducción y si inició aquí la traducción, yo no puedo contar los que no me van a codificar. Los que no se están leyendo no me van a codificar ninguna proteína. Entonces, ¿qué necesito yo? Contar los que tengo aquí encerrados en el cuadrito. ¿Cuántos son? ¿Son 8? Pregunto yo. Es importante saber que el codón de inicio y el codón de finalización no se tienen en cuenta. Entonces, si nosotros descartamos el codón de inicio, Profe, que es este, y el codón de finalización, que es este, ¿cuántos aminoácidos tenemos? ¿Cuántos codones tenemos? profe, son 6. Muy bien, son 6. Entonces, 8 no sería una respuesta correcta, 18 tampoco, mucho menos, 10 menos, y la respuesta correcta sería C, son 6. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí, profe. Un cajo cebolla me tocó. Sí, señora. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a explicar qué significa todo eso. ¿Listo? Entonces, ¿por qué eso sucedía así? Vamos a explicarlo desde cero para que ustedes lo puedan comprender. Pero sí, la respuesta correcta de esta hasta el momento es la C. Bien, vamos a mirar paso a paso qué sucede en esto, en cada una de estas etapas y por qué. Entonces, inicialmente les puse acá la referenciación de lo que yo les mostraba, lo que yo les estaba pintando al inicio. Entonces, este es el dogma de la biología molecular. ¿Qué significa? Que inicialmente voy a tener ADN, que es la información genética que yo guardo dentro de mis células. Este ADN se va a replicar o se va a convertir más ADN, es decir, un ADN me va a convertir a otro ADN. Por lo tanto, la replicación me va a dar un producto de 2 ADNs y así sucesivamente. Entonces, si tengo una hebra, al final voy a tener 2 hebras y así sucesivamente. Esto se llama replicación. Y este sería el paso número 1. ¿Listo? Ahora, el paso número 2 es la transcripción. Para transcribir y pasar
Es como cuando tratamos de transcribir un texto. Entonces, imagínense que ustedes tengan un libro ahorita impreso y lo tengan ahí y necesiten, o tengan el libro digital en el computador y necesiten pasarlo a mano. Entonces, ustedes comienzan a copiar las mismas palabras que ustedes tienen, pero en su escritura de puño y letra. Eso es una transcripción. Entonces, más o menos eso pasa dentro de este proceso. Pero entonces, inicialmente recordemos que hablamos de ADN y lo tenemos que cambiar a ARN mensajero. Pero, sí, a ARN que finalmente pues es ARN mensajero. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué cambia aquí? Que el ADN no tiene las mismas bases nitrogenadas que el ARN. Entonces, hay una base nitrogenada que cambia. La adenina es igual para los dos. La citosina es igual para los dos. La guanina es igual para los dos. La diferencia radica en que para el ADN existe la timina y para el ARN existe el uracilo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre las bases nitrogenadas. Por eso es que se tiene que transcribir una por una. Ya ahorita vamos a hacer ejercicios para que quede súper claro. Porque todas las que están aquí como timina o codifican como timina tienen que hacerse el cambio o tienen que transcribirse para que codifiquen como uracilo. O sea, se cambia de base nitrogenada. Yo en una tareita les había colocado cuáles son las diferencias entre ADN y ARN. Entonces, espero que la hayan hecho para que ustedes me estén entendiendo. Listo, recuerden que antes de abordar una pregunta, yo generalmente les dejo tareitas para que ustedes consulten y no lleguen acá pues vacíos, sin saber nada, porque pues es un tema un poquito complejo. Entonces, por eso la importancia de que ustedes puedan hacer la consulta, tengan un poquito de claridad en los temas para cuando lleguemos a este punto, pues todos vayamos al unísono, o sea, en un mismo son. ¿Listo? Después de que hemos logrado hacer la transcripción, o sea, hemos pasado ese texto que estaba de letras digitales a letras de pulso, un ejemplo, y estamos en ARN mensajero, recuerden que todo este proceso sucede en el núcleo. ¿Listo? En el núcleo de la célula. ¿Listo? Después vamos a comenzar a salir al citoplasma, y finalmente vamos a llegar a hacer la traducción en el ribosoma. ¿Listo? Entonces, cuando llega el ARN mensajero al ribosoma, él se empalma ahí y comienza el proceso de la traducción. Entonces, para que se dé la traducción, realmente este es un proceso, todos estos tres procesos son largos y bastante complejos, pero pues este es un resumen para que ustedes sepan cómo funciona realmente la maquinaria celular respecto a estos tres procesos. Entonces, cuando llega el ARN mensajero, se pega a la subunidad mayor del ribosoma, llega otro actor interventor que es el ARN de transferencia. Él va a traer pegado, como yo les dibujaba en la anterior diapositiva, un aminoácido que codifica para el codón del ARN mensajero. Entonces se van a ir pegando esos aminoácidos que finalmente van a dar lugar a cadenas largas de aminoácidos que van a codificar proteínas. Las proteínas son esenciales para nuestro cuerpo, para todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. Entonces, si no hay proteínas, por lo tanto, nosotros no vamos a poder desempeñar nuestras funciones vitales. Listo. Por otro lado, entonces por aquí tenemos el mismo dogma que está ejemplificado arriba, pero en esta forma de pirámide o triangular. Entonces iniciamos desde aquí, primer proceso, replicación del ADN. Segundo proceso, transcripción. Tercer proceso, traducción. Entonces es muy importante que se lo aprendan y los puedan identificar. Listo. Continuamos. Volvemos a lo mismo. De otra forma, pero acá ya está, pues está mucho más tangible, mucho más fácil de abordar. ¿Qué sucede acá? En este caso, no nos lo están diciendo solamente que hay una replicación, que hay una transcripción, que hay una traducción, sino básicamente nos están mostrando
las bases nitrogenadas. Entonces, a partir de las bases nitrogenadas, yo puedo comenzar a operar. ¿Listo? Yo puedo comenzar a operar mi secuencia. Bien, entonces vamos a hacer. ¿Qué sucede aquí? Entonces vamos a iniciar. Acá no me aparece, pero antes de la transcripción y la traducción se da el proceso que se llama replicación. Listo. Entonces la replicación me va a o sea, me va a permitir que yo pueda duplicar mi hebra de ADN. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos acá? Adenina, tenemos timina, tenemos guanina, adenina, timina, citosina, timina, citosina, guanina, timina, adenina y adenina. En el momento en el que yo empiezo a leer las bases nitrogenadas, me doy cuenta de algo. Estoy hablando de ADN o de ARN, aquí donde me estoy posicionando. Estoy hablando de ADN o ARN. Recuerden que en el ADN hablamos de adenina, ADN, timina, citosina, muy porque el bien, otro lleva y uracilo. guanina. Muy bien, muy bien. En el ARN recuerden que lleva uracilo. Entonces que ya no hay timina, sino uracilo. Listo. Entonces estoy hablando de ADN. Muy bien, acá lo tenemos. Entonces, ¿qué tengo acá? La cadena de ADN. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger una secuencia o una hebra, que en este caso va a ser la hebra molde, que va a ser la hebra molde, y la voy a convertir en, en la cadena que yo voy a secuenciar. Entonces, en este caso, vamos a elegir. Listo, chicos, entonces continuamos. Entonces, hablamos en esta primera parte de ADN. ¿Por qué? Porque tenemos adenina. ¿Cuándo hablaríamos de ARN? Voy a hacerle ADN. ¿Cuándo hablaríamos de ARN? Entonces, ARN cuando ya no existe timina, sino todas son uracilo. Incluso acá está muy fácil de entenderlo porque está en el mismo color verde, ¿sí ven? En la imagen. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coger una cadena, no voy a coger las dos, porque la maquinaria celular va a ir trabajando sobre una primera cadena, que vamos a llamar la hebra molde, o la hebra que va a estar codificándose inicialmente. Bien, entonces, vamos a agarrar esta primera cadena y a esta primera cadena la vamos a transcribir, es decir, la vamos a pasar del código que tiene timina al código que tiene uracilo. Es decir, vamos a cambiar la timina por el uracilo. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta cadena es básicamente la misma que teníamos arriba, solo que la timina la estamos cambiando o alternando por uracilo. ¿Por qué sucede esto? Si estamos cambiando es esta cadena. Resulta que la ADN es complementario, entonces siempre la adenina va a ser complementaria a la timina. Siempre la citosina va a ser complementaria a la guanina. Siempre la timina va a ser complementaria a la adenina, es una ADN, recuerda. Y siempre la guanina va a ser complementaria a la citosina. ¿Por qué digo que siempre? Porque resulta que la estructura de ellos me va a permitir que la adenina y la timina formen un puente de enlaces de hidrógeno. Entonces van a formar dos puentes de hidrógeno. La guanina y perdón, sí, la guanina y la citosina van a formar siempre tres puentes de hidrógeno. La timina y la adenina, dos puentes de hidrógeno por la estructura y la forma de sus bases. Entonces, por eso es que siempre van a encajar ellas perfectamente. Por eso es que si la citosina, que forma tres picos para que se peguen los tres enlaces o puentes de hidrógeno, no se pudiera unir con la adenina, que solo forma dos picos. ¿Listo? Es como un puzzle, un rompecabezas. Usted no puede meter la ficha donde no encaja. Lo mismo un Lego. Así usted trate de encajarla, la va a dañar o simplemente no se va a poder hacer. Entonces lo mismo pasa entre las bases. Entonces, la adenina siempre va a encajar con la timina, la citosina con la guanina y así alternamente. ¿Listo? Lo mismo pasa en el ARN. Vamos a coger otro color. En el ARN pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona en el ARN? La adenina se va a unir ¿con quién? Con el uracilo. La timina, perdón, la adenina con el uracilo. El uracilo inversamente también. El uracilo se va a unir con la adenina.
Y finalmente, como la citosina y la guanina no cambiaron, entonces ellas también se van a unir, siempre. ¿Qué sucede aquí? Lo mismo que en el paso anterior. La guanina y la citosina forman tres puentes de hidrógeno. Siempre ellos van a formar tres puentes. Y en cambio la adenina y el uracilo van a formar solamente dos puentes de hidrógeno. Entonces, por eso ellas dos siempre van a unirse, ¿sí? Independientemente si una está arriba y la otra está abajo, siempre van a unirse. ¿Listo? Porque solo tienen dos picos para formar dos puentes de hidrógeno. En cambio, en la guanina tienen tres picos para formar puentes de hidrógeno. ¿Listo? Espero que eso haya quedado súper claro. Ahora, vamos en donde estamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo cojo esta hebra, vuelvo y la resalto acá en otro color. Yo voy a coger esta hebra de ADN molde. ¿Listo? Esa hebra de ADN molde, yo voy a comenzar a hacer el proceso de transcripción. Entonces voy a pasar de ADN a ARN. Entonces, ¿cómo paso de ADN a ARN? Entonces vamos a ir viendo lentamente. Entonces, si yo en ADN tenía adenina, timina, en ADN estoy hablando, no recuerden, en ADN, si tenía, no, sí, adenina, timina, citosina y guanina, esto es ADN, lo voy a poner por aquí, ADN, cuando lo pase o lo transcriba a ARN, vamos a cambiar de esta manera. Entonces ya les explico. La adenina, ¿por qué va a cambiar la adenina? Por uracilo. ¿Por qué va a cambiar la timina? Por adenina. ¿Por qué va a cambiar la citosina? Por guanina. ¿Por qué va a cambiar la guanina? Por citosina. Entonces siempre se van a emparejar de esa manera. Entonces, la adenina al paso de o la transcripción va a cambiar siempre por uracilo, la timina siempre va a cambiar por adenina, porque en ARN no existe timina, la citosina con guanina y la guanina con la citosina. Entonces, básicamente esto que les estoy ejemplificando aquí es esto mismo. Esto es esto mismo. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Acá tenía timina. Timina cambia por ¿cuál? Mírenla acá. Timina cambia por adenina, mírenla. Entonces, tenía timina, voy a cambiar por adenina. Ahora, tengo acá adenina. Adenina en ADN, al pasarlo a ARN, ¿por qué me cambia? Por uracilo. Ahora, si tengo acá citosina, al hacer el cambio a ARN mensajero, me pasa a guanina. Si tengo timina, recuerden que en ARN no existe la timina, sino directamente vamos a pasar a adenina. Ahora, si en el ADN tengo adenina, voy a cambiar al ARN a uracilo. Si tengo guanina, voy a cambiar a citosina. Si tengo adenina, voy a cambiar a uracilo. Si tengo guanina, voy a cambiar a citosina. Si tengo citosina, voy a cambiar a guanina. Si tengo adenina, ¿por cuál voy a cambiar? Por uracilo. Si tengo timina, ¿por cuál voy a cambiar? Por adenina. Si tengo timina, ¿por cuál voy a cambiar? Adenina. No siempre las secuencias van a aparecer igual que estas. ¿A qué me refiero? Las letras pueden ser estas, iguales, contrarias, yo las puedo truncar, las puedo alterar en el orden que sea. Lo importante es que usted sepa que en el ADN, adenina, al paso al ARN va a cambiar siempre por uracil, que la timina va a cambiar a adenina en el ARN. ¿Listo? Bien. Entonces, resumiendo, lo que acabamos de ver. Va Vamos a usar naranja o verdecito. Acá hablábamos de ADN, cómo se emparejan las bases en el ADN. Acá hablábamos de ARN, cómo se emparejan las bases en el ARN. Y por aquí estamos hablando de cómo se emparejan las bases cuando se está haciendo el proceso de transcripción, o sea, cuando estamos cambiando de ADN a ARN. ¿Listo? Espero que se esté claro, ¿sí? Sí, señora. Listo. Entonces, hasta ahí que hemos hecho la transcripción. Mírenla acá. Entonces, hasta ahí logramos conseguir de ADN pasarlo a ARN mensajero. Recuerden que la M significa mensajero. ¿Por qué mensajero? Porque él lleva un mensaje. Y acá todo esto sucede en el núcleo, en el núcleo.
¿Qué pasa cuando se convierte, ya lo tenemos como ARN mensajero? Inmediatamente ya está como ARN mensajero, él va a salir de ese núcleo ¿para dónde? Para el ribosoma. Entonces, esta traducción ya sucede en el ribosoma. ¿Listo? En el ribosoma va a intervenir otro ARN que se llama ARN de transferencia. Este ARN de transferencia va a traer pegadito un aminoácido. Este aminoácido bueno, son estas bolitas que tenemos acá, cada uno de los aminoácidos. Entonces el ARN de transferencia llega y se pega aquí. Ese ARN, no, vamos a hacerle como un cuadrito. Ese ARN de transferencia me trae un codón. ¿Qué es un codón? Vamos a colocarlo. Déjeme un segundito y lo colocamos así en verde. Entonces ese ARN de transferencia me trae un codón. ¿Qué es ese codón? Entonces ese codón se llama anticodón. Entonces, voy a colocar acá un verde, acá otro verde y hacemos el ejercicio para explicarles qué es el anticodón. Entonces recuerden que cada tres tripletes, o sea, estos tres aminoácidos, perdón, bases nitrogenadas se llaman codones. Codón. Entonces este es el codón 1. Este es el codón 2, te lo voy a poner C2. Este sería el codón 3. Mírenlo acá, lo estaban señalando, aquí no lo están separando, cada tres bases. Este sería el codón número 4. ¿Listo? Acá me faltó un cajoncito, que sería este. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega el ARN de transferencia, me va a traer pegadito el aminoácido, que en este caso es este, pero arriba en la parte superior se va a pegar a este el anticodón. Entonces, si un codón son tres bases nitrogenadas, un anticodón también son tres bases nitrogenadas que son complementarias a la cadena que tengo acá. Entonces, en ARN yo les pregunto, en ARN la adenina cambia por ¿cuál? Por uracilo. Mírenlo acá, lo tenemos acá. Lo tenemos acá. El uracilo cambia por ¿cuál? Por adenina. La guanina cambia por ¿cuál? Por citosina. Entonces, como esta, eh, miren acá, como esta es complementaria con esta, se van a pegar, se van a emparejar. ¿Por qué? Porque estas tienen como esa simpatía. ¿Listo? Entonces se van uniendo por simpatía. Esto no es realmente por simpatía, sino son por reacciones químicas que van sucediendo entre ellas. Pero básicamente es esto. Ahora vamos con otro, con el siguiente anticodón. Entonces, si hablamos de AUC, mírenlo acá, si hablamos de AUC, ¿cómo cambia la adenina en el mismo ARN? Vuelvo y les digo, lo tenemos acá. Entonces, la adenina me va a cambiar por uracilo. La guanina, perdón, el uracilo me va a cambiar por la adenina. Y la citosina me va a cambiar por la guanina. Luego esta, vámonos con esta, el tercer codón. ¿Qué me representa el tercer anticodón? ¿Cuál sería? Tengo la U. La U me cambia por la A, que es la adenina. La citosina me cambia por qué? Por la guanina. Y la guanina me cambia por cuál? Por la citosina. Y vamos a hacer el codón 4, que me representa el anticodón 4, por último. Entonces, el uracilo siempre me va a cambiar por la adenina. La adenina siempre me va a cambiar por el uracilo. Y acá, como tengo dos adeninas pegadas, pues coloco dos uracilos pegados. ¿Listo? Bien. Entonces, este ARN de transferencia va a llegar y se va a ubicar aquí donde lo estoy pintando, me va a pegar el anticodón y va a traer en el otro extremo el aminoácido. Estas bolitas son aminoácidos. Recuerden, este aminoácido para este anticodón me representa la metionina. ¿Listo? La leucina, esta la serina y así sucesivamente. Si la cadena tiene 100 codones, un ejemplo, van a llegar 100 anticodones con 100 aminoácidos. Si tiene 80, van a llegar 80 anticodones con 80 aminoácidos. Si tiene 20, van a llegar 20 anticodones con 20 aminoácidos, van a ser siempre complementarios. Es decir, estos van a complementar a la cadena de ARN mensajero que yo tengo.
Sucesivamente, cada vez que va llegando una RN transferencia trayendo este complejo, y lo voy a señalar en color morado, esto se llama complejo, se va a ir pegando, mírenlo acá, con un enlace que se llama enlace peptídico. Este otro complejo se va a ir pegando. ¿Qué se va a pegar? ¿Todo el complejo? No, solamente se van a ir pegando los aminoácidos. Pero entonces este complejo llega inmediatamente, suelta el aminoácido acá y él se va pegando al otro. Y así sucesivamente hasta que llega a un codón de alto, de stop. Este codón de stop le indica a la maquinaria celular, en este caso al ribosoma y a la ARN de transferencia, que deben parar la traducción de esa cadena. En ese momento en el que deben parar, el ribosoma espera a que llegue nuevamente otro codón que indique el inicio para volver a comenzar a traducir la cadena. Listo. Ahora, vámonos con otra para que quede claro. Entonces, acá estamos explicando solamente el proceso de replicación. Ahora vamos a ver proceso por proceso. En el anterior explicamos todo el proceso complejo. Ahora vamos a llevarlo paso por paso. Recuerden que son 3 pasos. El primer paso es la replicación. Entonces, hablamos del primer paso, que es la replicación. ¿Por qué soy enfática con esto? Porque ahorita más adelante vamos a hacer ejercicios y necesito que lo tengan claro. ¿Listo? Para que en los ejercicios no se me confundan. Entonces, primer paso, replicación. Entonces yo les pongo la R de replicación. Bien, ¿qué sucede entonces? El ADN está así, miren, se los voy a colocar acá en un cuadrito. El ADN, ay, Dios mío, en un cuadrito. El ARN siempre lo vamos a encontrar de esta manera, súper enrollado. ¿Ustedes han visto un cable telefónico de los antiguos? Entonces el ARN siempre se va a conseguir así. Entonces es una forma súper enrollada. Más o menos, no soy tan buena dibujando, pero más o menos así. ¿Por qué está así súper enrollada? Él se va a ir plegando uno por uno y van a quedar súper finitos, súper delgaditos, para que eso se llama súper enrollamiento del ADN, para que quepa dentro del núcleo, toda la cadena larga de ADN, para que quepa dentro del núcleo de cada una de las células que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, todas las células van a tener ADN plegado y súper enrollado, así como lo estoy mostrando. Entonces, ¿qué sucede? El ADN se va a ir enrollando. Van a actuar diversas enzimas. En el caso de aquí tenemos una enzima que se llama la topoisomerasa. Entonces esta enzima, esta señorita, llega y la cadena de ADN está tan enrollada y ella comienza a darle un masajito. Entonces ella básicamente comienza a actuar sobre la cadena para que se relaje. En el momento en el que se relaja la cadena, comienza a desenrollarla suavemente. Continuando con lo que llevamos. Entonces, adenina siempre se va a emparejar con timina por 2 enlaces y guanina con citosina por 3 enlaces. Estos son enlaces de puentes de hidrógeno. Entonces, la topoisomerasa va a relajar la cadena. Si la ven acá que es lineal, ¿no? Acá estaba enrollada. Miren las 2 hebras. Está enrollada. Entonces, la topoisomerasa la relaja y la desenrolla para que quede así lineal. Pero aún así sigue unida. ¿Listo? Las hebras están ahí pegaditas. Entonces, por esos puentes de hidrógeno, ¿qué hace la helicasa? Miren acá. Esa helicasa es este triangulito que tenemos aquí. La helicasa comienza a romper esos puentes de hidrógeno. En el momento en el que se rompen, como están en un medio acuoso, ellas se van a liberar. ¿Cómo se liberan? Formando un bucle. Miren, por favor, aquí. Esta es la cadena misma rosadita que tenemos aquí. Y luego tenemos una cadena morada, que es esta otra. Mirenla aquí, estaba acá súper enrollada y ahora baja hasta aquí. Entonces ella se abre. ¿Listo? Lo que hace la licasa es abrirla. Entonces, en el momento en el que ella abre o logra abrir la cadena, ahí es que va a comenzar el proceso de replicación en sí. ¿Listo? Luego va a llegar, después de que se logre abrir, va a llegar una enzima que se llama la ADN polimerasa y la ADN polimerasa se va a encargar de comenzar a pegar. Ella lee un primer, una primera porción central y a partir de esa primera lectura de ella, acá vamos a tratar de dibujarla. Entonces acá va a ver, llega la ADN polimerasa y lee el primer y va a comenzar
a replicar en esta dirección, en este sentido, ¿listo? Entonces, como hay dos hebras, miren acá está la primera hebra que se llama hebra parental, que yo la llamo hebra molde, y acá estaría la segunda hebra parental, que sería la hebra rezagada. En esta hebra, como el sentido es inverso, miren acá empezamos con 3' a 5', que sería acá, y replicamos de 5' a 3'. Miren acá que el sentido es inverso. La hebra parental comienza de 5' a 3', y la hebra rezagada se va a ir haciendo de 3' a 5'. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta hebra tiene, ¿por qué se llama hebra rezagada? Porque ella no puede replicarse directamente o continuamente. ¿Por qué sucede esto? Resulta que la ADN polimerasa, que es esta moradita que yo pinté acá, ella solamente puede leer los fragmentos de 5' a 3'. Entonces vamos a colocarla acá. Esta es la ADN polimerasa y ella solamente va a poder leer los fragmentos de DNA polimerasa. Ah, bueno, otra cosita antes de que se me confunda. Espérenme, les coloco acá. Siempre va a leer los fragmentos de 5 a 3'. Otra cosita antes de que se me confundan es esto, se los voy a colocar por acá en rojo. La palabra ADN es en español. Muchas veces yo o los libros o en internet la vamos a encontrar o la vamos a ver como DNA, DNA. Es lo mismo, solo que en inglés es DNA y la mayoría de los libros de genética están así en inglés. Entonces DNA y ADN es lo mismo, al igual que el ARN, el ARN, nosotros le decimos ARN en español, pero en inglés se encuentra como RNA. ¿Listo? Entonces, por favor, mucho ojo. A veces yo me confundo y digo, pues, las siglas en inglés, pero de cualquier manera, pues van a significar eso, ¿listo? Entonces, cuando llega, acá la escribí así en inglés, mire, DNA polimerasa. Entonces, cuando llega la ADN polimerasa o la DNA polimerasa, ya solamente va a leer en este sentido. Entonces, si ella comienza a leer en el extremo 5', como acá comenzamos en el extremo 3', entonces hay un problema. La ADN polimerasa, si ustedes la ven, yo la pinté acá moradita, llega aquí. Entonces la ADN polimerasa llega aquí y se pega. Y de ahí comienza a replicar en este sentido. Mírenle acá, las flechitas nos lo están indicando en ese sentido. Como la helicasa va cortando hacia allá en ese sentido, cuando termina acá, la DNA polimerasa ya no encuentra más hebra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que devolverse otra vez para allá y esperar a que le pongan el primer para ella colocarse acá y seguir replicando. Cuando llega este momento, finaliza su replicación y tiene que devolverse a la otra porción en donde le indiquen el primer y comenzar a replicar, siempre en este sentido. Entonces, muy importante, siempre va a existir una hebra molde que va a ir en este sentido y va a existir una hebra rezagada. ¿Por qué rezagada? Porque tiene unos fragmentos, o sea, se va cortando, no es continua como esta cadena que se va, a medida que se vaya abriendo acá, se sigue porque va en este sentido, va en esa dirección, en dirección hacia la derecha. En cambio, en la hebra rezagada, estos fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki, entonces se van a ir, van requiriendo unos primer y cada corte, que son los fragmentos de Okazaki, van a requerir que vuelva a iniciar o que se vaya un poquito más atrás y vuelva a comenzar. Entonces, esos cortes hacen que esta hebra no sea tan eficiente como la hebra número uno. Entonces, va a ser mucho más lenta. ¿Listo? Entonces, siempre va a existir la hebra uno y la hebra 2. La hebra 2 siempre va a ser un poquito más rezagada, por lo mismo que les digo, los cortes que tiene la replicación al momento de que la ADN polimerasa esté trabajando. Listo. Entonces acá los tenemos, fragmentos de Okazaki, esas pequeñas porciones que se van generando. Y en esta primera cadena sí vamos a tener el fragmento completo. Listo, o sea, la secuencia completa. No se va a cortar en ningún momento. ¿Listo? Ahora, en esta otra porción de la imagen tenemos lo mismo. Mírenlo acá, el ADN súper enrollado. Acá no nos muestran las enzimas, pero nos están mostrando
bases nitrogenadas. Entonces miramos acá que citosina se va pegando con guanina. Ahora que adenina se va pegando con timina. Y no sé si ustedes de pronto se fijen, pero eso se acuerdan lo que yo les explicaba. Déjenme un segundito a ver si le puedo hacer zoom acá. Creo que sí, pero no sé cómo. Sí, acá. Mire, acá le voy a hacer zoom a la cadena. Entonces, no sé si ustedes se den cuenta, yo sí lo noto, y es lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les decía que los puentes nitrogenados de las bases nitrogenadas? Recuerden que estamos hablando de ADN. Si ustedes ven, miren acá. Entonces, cuando guanina se une con citosina, tiene esta curva. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque guanina con citosina forman tres puentes. Y cuando vemos timina unida con adenina, hay como un triangulito. ¿Listo? Entonces, si ven que es como un puzzle, esta es una ficha y esta es otra ficha. ¿Sí la ven? ¿Sí la logran detallar? En este sentido, esta sería una ficha y esta sería la otra ficha. Entonces, a esto me refiero cuando hablo de los puentes nitrogenados. O sea, cada una va a encajar perfectamente con la otra. Entonces, timina solo va a tener dos puentes de hidrógeno. Entonces, a esto me refiero cuando les hablo de que cada una de las hebras es complementaria porque se va a ir pegando con la que encaja. Imagínense acá un puzzle, un rompecabezas. Entonces, la hebra de arriba trae unas fichas y la de abajo trae otras fichas y se van a ir complementando. Mírenla acá. Acá perfectamente se ejemplifica cómo se van a ir pegando. Miren esta curvatura encaja perfectamente acá. Esta puntica encaja perfectamente aquí. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces eso es lo que quiero que noten respecto a esto. Bien. Ahora, vámonos para la siguiente parte. Entonces acá, ¿qué nos está mostrando acá? Acá simplemente nos está mostrando el proceso de replicación. Entonces lo que les decía al inicio. Mire, acá está el ADN ya con la topoisomerasa relajado, o sea, ya está lineal. No está así súper enrollado como lo teníamos acá, sino ya está lineal. Después llega la helicasa y mire, puentes de hidrógeno se rompen. Entonces, ¿quién lo rompió? La helicasa, la señorita helicasa. Rompió todo lo que había aquí, que era esto. ¿Listo? Bien. Entonces, después de que llega y lo rompe, ella se va a abrir. ¿Listo? Por lo que está en medio acuoso. Entonces va a quedar una hebra por aquí y la otra hebra va a quedar por aquí. Quedaron distantes. ¿Qué pasa? Entonces, a medida que se abren, va a comenzar el proceso de la replicación. Entonces lo voy a poner en rojo. Y se están replicando. Y acá se está replicando la otra hebra. ¿Sí ven? ¿Cuál era la hebra uno? ¿Cuál era la hebra uno? Mírenla por aquí. Acá la tenemos en inversamente. Recuerden que siempre vamos a comenzar a leer de 3 a 5', o sea, con la hebra molde esta, de 3 a 5'. Entonces tenemos la hebra uno por acá y la hebra 2 por aquí. Y se comienza el proceso de la replicación. Acá se está replicando una cadena, acá se está replicando la segunda cadena. ¿Listo? Esta cadena va a ser rezagada, o sea, se van a ir produciendo cortes por el sentido el sentido que tiene la cadena. Entonces, la hebra 2 se va a llamar cadena rezagada y esta va a ser la hebra molde o la hebra, sí, básicamente la hebra molde o la hebra que sí está codificada. Entonces, acá lo dice, cada cadena de ADN actúa como un molde para síntesis de nueva cadena complementaria. Después de que ya se haya terminado y ya no está esta flechita, sino que realmente ya se haya hecho toda la replicación, pasamos a este cuarto paso. Y el cuarto paso nos indica que la replicación ya se hizo, que de las dos iniciales hebras que teníamos, que eran estas dos, mírenlas acá, acá solo teníamos dos hebras, se produjeron otras dos nuevas hebras. ¿Listo? Es decir, se replicó. Teníamos dos hebras acá y acá ya tenemos cuatro, o sea, tenemos el doble. ¿Listo? Entonces dice cada una con una cadena nueva y vieja. Entonces, esta va a ser un complejo réplica. Otro color que se confunde. Este va a ser un complejo replicante. O sea, esto fue una cosa que se replicó, una cadena que se replicó, y esta va a ser la otra cadena que se replicó. ¿Listo?
Entonces van a ir formándose alternamente, o sea, sincrónicamente en el momento, al tiempo, van a producirse, pero una se va a demorar un poquito más que la otra. Eso es replicación. Ahora vámonos a mirar cómo se observa este proceso. Entonces seguimos hablando de replicación. Aunque aquí, en el primer dibujito, nos muestran todo el proceso. Entonces acá, inicialmente la replicación no lo describen, no lo escriben, pero ahí está sucediendo la replicación. Luego, luego pasamos a la transcripción, mírenla acá, y finalmente vamos con la traducción, que es este proceso complejo. Bien, entonces, si miramos, vámonos a detallar un poquito el proceso. Acá, ¿qué está sucediendo? Tenemos dos hebras y nos van a producir otras dos hebras, o sea, vamos a quedar con un total de 4 hebras. Listo. Entonces, después de que se haya replicado, entramos aquí a la transcripción. Entonces, no se van a transcribir todas las cadenas al mismo tiempo, sino que inicialmente se va a transcribir la cadena, bueno, una de las cadenas. Entonces, cómo va a suceder ese proceso? Entonces, ese proceso de la transcripción, ese proceso de la transcripción siempre va a iniciar desde la hebra de ADN que tenía. Vamos a colocarla acá. Entonces, 5' a 3'. Y entonces ahí va a comenzar el proceso de la transcripción. Ya después de que esté pegada la transcripción, que recordemos que transcribir es pasar de ADN que tenemos aquí a ADN a ARN, es decir, cambiar todo lo que tenga T por la U. Entonces en ese momento va a salir el ARN mensajero. Y él va saliendo, mire, esta delimitación que ven acá ustedes es el núcleo. Ese ARN mensajero va saliendo, todo esto es citoplasma, hasta que llega aquí, que está sucediendo. Esto es en el ribosoma. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la unidad mayor y menor del ribosoma? Entonces, este es el complejo del ribosoma. Entonces, tiene una parte más grande y otra parte más pequeña. La grande se llama subunidad mayor y la pequeña se llama subunidad menor. Entonces, llega aquí la hebra de RNA mensajero y se pega aquí. En este momento viene el señor ARN de transferencia que trae bueno, el ADN se va emparejando en codones, entonces siempre se va a ir empaquetando en codones, entonces siempre va el ARN en codones. Entonces cada 3 bases nitrogenadas se va creando el codón. Para cada codón, el ARN de transferencia va a traer estos 3 que se van a llamar anticodón. Entonces se va a ir pegando el anticodón con un aminoácido específico. Entonces, para este que se llama GCA, va a traer este aminoácido azul. Para el que está acá, que es CAC, va a traer este aminoácido color cian. Para este que es UAC, va a traer este aminoácido que es color naranja. Para este va a traer color verde y así sucesivamente. Ellos se van uniendo mediante enlaces peptídicos. Entonces acá se van soltando, se cortan y van quedando solo la cadena de perlas o la cadena de proteína en crecimiento. ¿Qué sucede? En la cadena de proteína en crecimiento existen las proteínas. Las proteínas son de más de 50 aminoácidos. Entonces, más de 50 aminoácidos. Cada perlita es un aminoácido. Entonces, cuando llega a 50 se van cortando. Hay proteínas grandes, hay proteínas muy corticas, hay proteínas de 200, 300, proteínas de 100, de 150, de 200. Y dependiendo de la proteína que esté necesitando el cuerpo en ese momento, la célula en ese momento, es que se va a ir cortando. ¿Listo? Bien. Entonces, esa es la primera parte que tenemos acá. Por este lado tenemos lo que nosotros ya hablamos, que es la replicación, perdón, la transcripción y el paso del ADN, que es esta cadena, a ARN, que es esta que está saliendo. Entonces estamos pasando de ADN a ARN.
Por aquí tenemos el mismo proceso, pero un poquito más explicado. Entonces, en el ADN hablamos de, recuérdenlo, nosotros hablamos de adenina, en el ARN hablamos de uracilo. ¿Sí? Si tengo citosina en el ADN, en el ARN será guanina, porque es complementario, porque por estas cositas que nos aparecen acá, que son los puentes de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, guanina me va a cambiar por, perdón, citosina me va a cambiar por guanina, adenina me va a cambiar por uracilo, timina me va a cambiar por adenina y así sucesivamente, hasta que se complete. ¿Listo? ¿Quién va a hacer esto? Si en el ADN la replicación era la ADN polimerasa, en el ARN la transcripción va a ser la ARN polimerasa. Entonces acá, ¿qué tenemos? Un poquito de la tarea que yo les había colocado. Entonces, ¿qué decía el ejercicio? Bueno, ¿qué decía la consulta? Que buscaran cuáles son las diferencias entre el ADN y el ARN. Acá tenemos algunas. Tenemos el ADN por la parte superior, perdón, el ARN por la parte superior y tenemos el ADN por la parte inferior. Entonces, miren acá el ARN. ¿El ARN qué tiene? ¿Qué notan ustedes? Entonces, algo que yo noto importante es el uracilo. Entonces, hablamos de uracilo. En el ADN no tenemos a uracilo, sino que tenemos a timina. ¿Listo? Otra cosa que yo noto es la cadena. Si ustedes ven la cadena, si ustedes ven la cadena es una sola hebra. ¿Sí ven? Es una sola cadena. En cambio, en el ADN hablamos de dos hebras. Esa es otra diferencia que yo noto. ¿Listo? Bien. Otra diferencia es esto, que una tiene una R y otra tiene una D. Listo. Entonces, ahora sí. Inicialmente, finalmente yo les decía que cambia la R por la D. Entonces, esto es dependiendo o basándonos en la estructura de las cadenas. Entonces, la estructura de las cadenas tienen unas bases nitrogenadas, tienen un esqueleto con un azúcar y un fosfato. Básicamente es el azúcar. Entonces, si el azúcar tiene oxígeno o no tiene oxígeno. Entonces, si el azúcar es desoxigenado, o sea, sin oxígeno, se va a llamar ADN, que es ácido desoxirribonucleico. Y si sí tiene el oxígeno, entonces se va a llamar ácido ribonucleico. ¿Listo? Bien, por acá tenemos también un ejemplo. Entonces, el ADN, de esto es del mismo dogma de la biología molecular y es el paso del ADN al ARN y luego a la proteína. Entonces, inicialmente el ADN se replica, después se transcribe y finalmente se traduce. Entonces, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Podemos decir que el ADN o el DNA, que es lo mismo, es un manual. El RNA cuando se transcribe es como la fotocopia de ese manual. Y en la fotocopia, miren que acá muestran un mueble, ¿no? En la fotocopia aparece el mueble, pero la proteína ya es el mueble como tal. ¿Listo? Es una forma chévere de entender un poquito más sobre esto. Vamos a mirar. ¿Por qué me extiendo un poquito con este tema? Porque realmente es un tema que sale siempre. Siempre va a salir este tema en ICFES. Y para que ustedes puedan hacer el ejercicio anterior que nosotros realizamos, o sea, esa pregunta número 16 con la que comenzamos hoy la clase, ustedes necesitan estar claros en esto. Es un proceso un poquito extenso, pero pues de eso se trata, que nosotros lo podamos ver. Generalmente en el colegio se ve en todo el bachillerato, desde sexto, más o menos comienza a verse desde quinto, cuarto hasta 11. En 11 ya se centran un poquito más es en el resultado, en esa síntesis de proteínas. Mm, Diferencias entre el ARN y el ADN.
El ADN tiene una estructura de doble hélice, o sea, dos cadenas, lo que significa que consta de dos cadenas largas de nucleótidos que están entrelazados en sí. Entonces recuerden que la cadena está enrollada, súper enrollada, para que quepan 2 metros de ADN dentro de cada núcleo de nuestras células. El ADN es una estructura más estable y más duradera. Vamos a mirar las diferencias con el ARN hasta ahí. El ADN tenía dos cadenas. El ARN solamente tiene una única cadena. Es sencilla y está compuesta también por nucleótidos. En el ARN es una estructura más versátil y más transitoria, o sea, puede cambiar mucho más fácil. Incluso en las bacterias, el ADN no se encuentra así como una cadena larga y súper enrollada, sino que es una cadena circular. Entonces, en las bacterias se va a encontrar así el ADN circular. No como un círculo, sino que la cadena es así como cuando un collar, usted junta el collar por sus extremos y ese es el AR. Listo. En el ADN manejamos la timina, 4 bases nitrogenadas, y en el ARN manejamos el urácido, también 4 bases nitrogenadas. En el ADN tenemos que se almacena y se transmite información genética en forma de secuencias de nucleótidos. Y en el ARN desempeña múltiples funciones en la síntesis de proteínas. Cuando hablamos de ADN, generalmente hablamos de replicación y el primer paso de la transcripción. Y en el ARN hablamos de transcripción y hablamos de traducción. ¿Listo? Bien. El ARN trabaja en el núcleo y en el citoplasma y en el ribosoma. El ADN solamente trabaja en el núcleo. ¿Listo? Bien, esas son las principales diferencias. Continuamos. Miremos acá. ¿Cómo es la estructura? Entonces ya vimos las diferencias, pero ahora vamos a mirar exactamente cómo es esa estructura. Entonces recordemos que el esqueleto de esas cadenas se van a encontrar eh, la pentosa y el fosfato. Y eso va a ser básicamente esta hebra, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato. Entonces la pentosa vamos a pintarla como un circulito y, perdón, el fosfato lo vamos a pintar como un circulito y la pentosa como un cuadradito, aunque no es exactamente así, sino tiene 5 lados porque es pentosa. Y acá va la otra vez la pentosa, acá un fosfato, acá la pentosa, acá un fosfato, acá la pentosa, acá un fosfato y así sucesivamente. Lo mismo con el ADN. Pentosa, perdón, fosfatos, pentosa. Pentosa significa 5, o sea, va a tener 5 lados. Acá yo lo estoy pintando como por 4 por la facilidad del dibujo, ¿no? Pero va a tener 5 lados. O sea, es un pentágono. Pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, fosfato, y así sucesivamente lo mismo por este lado. Fosfato, pentosa, fosfato, pentosa, y así interminablemente. A ese fosfato pentosa se le va a unir algo que se llama la base nitrogenada. La base nitrogenada son todas estas que nosotros tenemos aquí. Entonces ya sabemos que esta es la estructura química de cada una de las bases. Nosotros le decimos por el nombre, ¿sí? Entonces en ARN tenemos uracilo, adenina, guanina, acá están en inglés, citosina. Pero básicamente esto es solo el nombre. La estructura es esta que les estoy mostrando acá. Bien, la estructura química. Y en el caso del ADN tenemos las mismas bases nitrogenadas, estas se repiten y cambia la timina. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Algo muy importante que necesito que se aprenda. Les voy a escribir por aquí. Entonces, eh, el esqueleto, entonces el esqueleto del ADN se conforma por lo que les decía yo ahorita. La pentosa, ay, perdón. Aquí, no, bueno, aquí. No. El esqueleto se conforma por la pentosa más el fosfato. Listo. Ahora por este otro ladito. Entonces, un nucleótido está conformado por el grupo fosfato, que sería en este caso
la pentosa más el fosfato, que es el esqueleto, más la base nitrogenada. ¿Cuáles serían las bases nitrogenadas? Las que yo les mencioné hace un momentico. Adenina, guanina, citosina. Entonces, solo el esqueleto va a ser, recuerden, va a ser fosfato más pentosa. Y el nucleótido va a ser fosfato, pentosa más base nitrogenada. ¿Listo? Entonces, básicamente sería, em, no tengo el color acá ya. Básicamente sería todo esto un nucleótido. Entonces, la pentosa, el fosfato y la base nitrogenada, que sería esto. ¿Listo? Bien, bien. Luego de que ya tenemos la transcripción hecha, llegamos acá a la traducción, el proceso de traducción. El proceso de traducción funciona de esta manera. Entonces recuerden que ya aquí salimos del núcleo, pasamos por el citoplasma y llegamos al ribosoma. Entonces acá les voy a colocar ribosoma. En el ribosoma se da el proceso de la transcripción. ¿Cómo sucede este proceso? Entonces, el ribosoma tiene esta subunidad grande y esta subunidad pequeña. Acá dice subunidad pequeña ribosomal y acá subunidad grande. Listo. Entonces, esta subunidad grande va a tener tres espacios o sí, básicamente tres zonas, tres espacios. Entonces va a estar la zona E, la zona P y la zona A. ¿Listo? Entonces llegó el ARN mensajero que venía viajando y se empalma aquí entre las dos subunidades, entre la subunidad grande y la subunidad pequeña. Y ubica la secuencia o la primera secuencia de la cadena en la zona P de la subunidad ribosomal grande. Y acá se va a comenzar a dividir la secuencia en codones, ¿sí? Entonces recuerden que un codón, mírenlo acá, un codón son solamente tres bases nitrogenadas. ¿Listo? Entonces en este caso, adenina, uracilo y guanina. Si vemos al uracilo, ya sabemos que estamos hablando de qué? De ARN. ¿Listo? Entonces, la adenina va a cambiar por uracilo, el uracilo va a cambiar por adenina y la guanina va a cambiar por citosina. Entonces llega acá, mírenlo acá. Este complejo llega aquí y se pega. Mire, este complejo, mire, sí, es como cilindro, que es el ARN de transferencia, y después llega el aminoácido, que es el circulito, ¿listo? Entonces este mismo es el que llega aquí, ¿listo? Este anticodón se llama anticodón porque se complementa con el codón. Va a ser complementario a este que está aquí. ¿Listo? Entonces llegó el primero y se pegó. Después va a llegar el segundo y se va a pegar aquí porque la U cambia por A, la G cambia por C y la G cambia por C. Es decir, es totalmente complementario a este. Por lo tanto, va a llegar y se va a pegar ahí. ¿Listo? Después va a venir otro que va a ser complementario a este. ¿Cuál sería el que va a ser complementario a ese? La U cambia por ¿cuál? Por A. Después otra U que cambia por A y luego una C que cambia por G. Después va a venir este y se va a pegar aquí. ¿Listo? Y ese también va a traer su aminoácido respectivo. ¿Listo? Su colita de aminoácido. ¿Listo? Después de que van llegando ahí, los aminoácidos se van soltando y se van pegando uno con otro, con enlaces peptídicos, formando lo que nosotros llamamos la cadena de aminoácidos. ¿Qué tenemos acá? El proceso de traducción explicado, cómo es cada una de las partes, cómo funciona, qué va sucediendo. Entonces acá, cuando el ARN de transferencia se une al codón correspondiente, luego el polipéptido se encadena al nuevo aminoácido y se van pegando. Después, acá ya están pegados y se van soltando esos aminoácidos. El ARN mensajero se desplaza hacia adelante y expone el nuevo codón y así sucesivamente y se va formando la hebra. Miren lo que acá no lo están mostrando, no lo están mostrando como unos circulitos, un collar de perlas, pero es lo mismo, se van a ir pegando uno con otro.
es más fácil de entenderlo de pronto por el collar de perlas, pero es lo mismo, la misma situación. Entonces, en resumen, ¿cuál sería el dogma de la biología molecular? Entonces, que el ADN se va a replicar y se va a transcribir a ARN mensajero y finalmente ese ARN mensajero me va a producir una proteína específica para esa cadena de ARN mensajero. ¿Listo? ¿Dónde sucede la replicación? La replicación, recuerden que es producir de dos cadenas de ADN, producir cuatro cadenas de ADN. Entonces, eh, o sea, por cada cadena de ADN me va a producir otra cadena de ADN. Entonces, ¿dónde sucede de la replicación? La replicación sucede en el núcleo. ¿Dónde sucede la transcripción? La transcripción también sucede en el núcleo. Después salimos al citoplasma y llegamos a la traducción que sucede en el ribosoma. En el ribosoma es donde van a salir las proteínas para que la célula las pueda utilizar en las diferentes funciones. Bien, miren acá. Por este lado tengo ácido ribonucleico, es decir, ARN. Me encanta esta imagen porque los está organizando ya como codones. Entonces, miren, esta primera parte sería esta primera porción central. ¿Sí la ven? Es la misma. Después sigue la ACG, miren la K, ACG, y la está organizando como el segundo codón y así sucesivamente todos los codones. Recuerden que un codón solamente son tres bases nitrogenadas. Entonces, de esa manera se van a leer. Profe, ¿y cómo saben qué aminoácido corresponde a ese tipo de codón? O sea, ¿cómo se hace para uno saber eso? Ya les explico. Entonces resulta que existe, así como existen personas que traducen los idiomas, como del inglés al español, del español al portugués, y así sucesivamente en la diversidad de idiomas que existe hoy día en el mundo, también en la célula necesita un traductor. Básicamente, este traductor hoy día se llama el código genético. Entonces, el código genético, existe un código genético que codifica los diferentes codones que se forman para producir esos anticodones y traer pegado mire, esto que les estoy acá, este último cuadrito, ese es el complejo. Entonces, esto es lo que se está trayendo el ARN de transferencia y lo está pegando a la cadena. Entonces, miren acá, este sería el complejo. Este pequeñito que les estoy mostrando acá sería el anticodón que se va a unir con el codón que está acá. Este sería el codón, este es el anticodón y pues finalmente pues trae el aminoácido correspondiente. Pero ¿cómo sé eso? Entonces a través del código genético ya se los muestro. Entonces acá lo mismo, está el complejo, que ese sería el ARN de transferencia con el aminoácido que trae el anticodón y este sería el codón. ¿Qué anticodón trae acá si es GGG? Entonces acá va a traer CCC. ¿Qué anticodón va a traer aquí? Este sería C, porque acá es G, después para la C sería G y después para la G otra vez sería C. ¿Sí? Estamos claros. En AR. Acá tenemos C, entonces por lo tanto sería el contrario, que es G. Después tenemos G, que sería C. Y por último tenemos T, la timina. ¿Por cuál cambia la timina? ¿Quién me dice? Si tenemos en el ADN, perdón, en el ARN, timina, ¿por cuál cambia la timina? ¿Quién me dice? ¿Por cuál cambia la timina? Por adenina. Ahora acá tenemos adenina, la adenina me va a cambiar por uracilo, acá uracilo y acá adenina. Y acá lo mismo, uracilo, guanina y citosina. Esos serían los anticodones correspondientes. Entonces, ¿dónde aparece ese código genético? ¿Cómo hago yo para saber? Entonces, el código genético es un mapita que hicieron hace muchos años para ayudarnos a nosotros a identificar cuál es el aminoácido correspondiente para cada codón específico. Entonces, está organizado por grupitos. ¿Listo? Acá en la parte superior nos indican la segunda letra. En la parte
inferior derecha nos indican la tercera letra y en la parte inferior izquierda nos indican la primera letra. ¿Cómo así la primera letra? Sí, usted cuando forma un codón siempre va a tener tres letras, mírenlo acá. Entonces, si la primera letra es U, perdón, la primera letra es acá, U, si la segunda letra es U y si la tercera letra es U, es decir, se va a encontrar en la parte superior. Mírenla acá. Entonces tenemos U, que codifica para el aminoácido Fe, PHE. Vamos a ir a buscarlo en la lista de aminoácidos y lo encontramos por aquí, que es la fenilalanina o la F. Luego vamos a irnos, por ejemplo, con el codón CCG. Entonces, primera letra C, segunda letra C, mírenla acá, segunda letra C, primera letra C y la tercera letra va a ser G. Entonces acá nos dicen que si la tercera letra es U, va a estar en esta primera fila, si la segunda letra es C, va a estar en esta segunda fila, si la tercera letra es A, va a estar en esta tercera fila y si es G, va a estar en la cuarta fila de esta sección. Entonces acá la encontramos en la cuarta fila. Todos estos estas cuatro combinaciones van a codificar un solo aminoácido, es decir, que cualquiera de de estas cuatro me va a dar el mismo aminoácido que es PRO. Si vamos a buscar el PRO acá en el código genético o en la traducción del código genético, vamos a encontrar la prolina. La prolina se identifica como la letra P. Entonces, este aminoácido va a ser prolina. Luego, tenemos unos aminoácidos importantes y así sucesivamente, pero tenemos unos aminoácidos importantes que les voy a mostrar a continuación. Es el AUG, que es la metionina, y tenemos estos otros importantes. Entonces, ahí les mostré cuatro. A este de metionina o met le voy a hacer más cuadritos para que ustedes lo logren diferenciar. Resulta que este AUG que se encuentra en la tercera fila de la primera columna es el codón de inicio. Entonces, siempre que ustedes encuentren el AUG, me va a indicar que ahí va a iniciar la cadena. A transcribirse, perdón. Inicio. ¿Listo? Y siempre que ustedes vean UAA o UAG o UGA, va a ser un codón de stop, un codón de alto. Es decir, ahí va a parar la traducción. ¿Listo? Entonces, de tareita que necesito que ustedes me hagan, que ustedes puedan revisar el código genético y poder identificar cada uno de los aminoácidos que tiene el código genético. Es decir, qué significan cada una de esas de estos nombres, ¿no? Entonces, SER es la serina, FE o PHE, que es la felinalanina, LEU, que es leucina, ILE, que es isoleucina, LEU, que es leucina, esto ya lo había repetido, PRO, que es la prolina, IS, que es histidina, AR, que es arginina y todo eso, que me lo revisen para que ustedes cada vez que vean SER digan, ah, listo, es serina. Que vean ASP, digan, ah, es asparagina y así sucesivamente. Entonces necesito que revisen el código genético. El código genético lo pueden encontrar así o lo pueden encontrar en internet de esta manera. Entonces, volviendo a la pregunta número 16, nosotros teníamos esto. ¿Sí? Que fue lo que hicimos. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Que nosotros dividiéramos la secuencia, la cadena, en codones. Después de que la dividiéramos en codones, que miráramos dónde estaba el codón de inicio y dónde estaba el codón de finalización. El codón de finalización me lo mostraba la pregunta. Entonces, si el ejercicio nos dijera solamente cuántos codones hay, sin decirnos cuál es el de inicio y cuál es el de finalización, nosotros facilísimo, solo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la cadena teníamos 10 codones. Si solo nos pidieran cuántos codones hay 10. Es decir, tripletes. Cada tres bases nitrogenadas es un codón, es decir, teníamos 10. Pero el ejercicio nos estaba mostrando que AUG es el codón de inicio, mírenlo acá, que es metionina. Y los codones de stop pueden ser cualquiera de estos tres. Estos siempre van a ser. Entonces, si ustedes se los quieren aprender, listo. Entonces, ¿en dónde encontraba uno de estos para parar para parar
la cadena. Entonces, si miramos, acá tenemos el AUG, que sería el de stop. Entonces, sacando este, que es el de stop, y este, que es el de inicio, teníamos solamente 6 codones. ¿Por qué lo sacamos? Porque ahí no se va a pegar un aminoácido, sino que simplemente es como el inicio, es la señal que le da la maquinaria para que inicie y esta es la señal que le da la maquinaria para que pare. Entonces, es decir, en esas regiones no se va a pegar un aminoácido. Acá sí se va a pegar un aminoácido, perdón. Vamos a ponerlo así. Acá sí se va a pegar un aminoácido. ¿Cuál va a ser el aminoácido que se va a pegar acá? Entonces, por favor, van mirando el código genético y me van diciendo, mientras yo pongo los circulitos. Entonces, ¿qué aminoácido se va a pegar para GCA? Busquémoslo, por favor, en el código genético. Busquemos que la primera letra sea G, entonces buscamos primera letra G, nos ubicamos aquí. Que la segunda letra sea C, que la segunda letra sea C, o sea, GC, perdón, nos ubicamos aquí. Miren acá. Y luego nos dice que la tercera letra es A. Entonces, si la tercera letra es A, es este, CGA, es alanina. Entonces acá este aminoácido se va a llamar alanina. Luego vamos con el segundo aminoácido, que sería este, el segundo codón, perdón, que sería este. Y es AGA. Entonces AGA, ¿dónde lo encontramos? Entonces, primera letra es A, entonces nos quedamos acá en esta columna y buscamos AGA. ¿Dónde está? Aquí. Entonces argina. Entonces este sería el segundo aminoácido. Luego nos vamos con el tercero, que sería este. AC, ¿dónde está AC? Nos quedamos, seguimos quedando acá en la primera letra A y nos vamos para AAC, que lo tenemos acá. Aspergina. Entonces ASN sería el segundo aminoácido. Después para GAC, que sería el cuarto codón, GAC. GAC. ¿Dónde tenemos GAC? Acá, miren. As- Aspergina. Listo. Luego nos vamos para CAC. ¿Qué pasa si se quedan pegados? El mismo no importa, no pasa nada. Listo, porque igual después de que se complete la cadena de aminoácidos con los aminoácidos correctos es que se va a producir la proteína específica. ¿Listo? Por lo tanto, nosotros solamente necesitamos identificar cuál es el aminoácido. Buscamos el siguiente, CAC. Entonces, CAC lo buscamos por aquí. Mírenla, la histidina. Y el último, AUC. AUC, mírenlo acá, la ileucina. Entonces esta sería mi cadenita de 6 codones traducido en los aminoácidos. Entonces sería el 5, codón 5 y codón número 6. Estaba sencillo el ejercicio después de toda la explicación, ¿sí o no? Si no quieren hablar, me respondan al chat. Sí, profe, estuvo súper fácil. Listo, perfecto. Entonces, permítanme acá un segundito para borrar esto. Listo, entonces de tarea. Esta vez no les voy a dejar taller largo como tal de consulta, sino esta va a ser la tareita. Entonces, por favor, le toman captura de pantalla o lo copian y esto es lo que vamos a hacer en casita, después de la explicación que yo les hice. Si tienen dudas, inquietudes, igual la próxima clase lo vamos a resolver y vamos a hacer otros 2 ejercicios para la práctica. ¿Listo? Entonces le toman captura. Entonces, este es el ejercicio en casa. Por favor, mucho ojo. Miren acá, que esta es la hebra que yo les estoy dando. Tienen que identificar si es ADN, si es ARN, qué les estoy dando. Van a hacer todo. ¿Qué proceso van a hacer? Entonces, ustedes inicialmente van a hacer, primero van a identificar qué hebra les estoy dando. Segundo, van a hacer el proceso de replicación con esa. Luego van a hacer el proceso de transcripción.
Y finalmente van a hacer el proceso de traducción. ¿Listo? Cuando hayan terminado eso, van a responder estas preguntitas que tengo, que les dejé por acá. ¿Cuál es el codón de inicio? ¿Cuántos aminoácidos se forman? ¿Qué ocurriría si el tercer nucleótido del ADN cambia de C a A? Y si existe una mutación, mencione cuál sería el tipo de mutación. ¿Listo? Entonces, esa sería la tareita en casa que tienen para esta semana. Muchas gracias, chicos, por su atención. Realmente muy feliz de su asistencia.